Este video es patrocinado por OneFootball, la aplicación donde puedes seguir jornada a jornada la actualidad de tus legionarios centroamericanos favoritos. Sigue de cerca las noticias y los fichajes de última hora en el fútbol mundial. Mantente al día con ligas de renombre como la Premier League inglesa, la Liga española o la Serie A italiana, así como campeonatos de nuestro continente como la Copa Libertadores, la Major League Soccer y la Conca Champions. Descarga la app completamente gratis con el link de la descripción. Andrei Francis, delantero costarricense, que llegaría a las filas de los rojos en 2018. Francis recalaría en el cuadro escarlata por petición expresa del entrenador costarricense Hernán Medford, llegando luego de tener una gran temporada en la primera división costarricense, donde había marcado 18 goles con el Limón Fútbol Club. Sin embargo, su paso por los Ediles sería con más pena que gloria. Francis llegaría a disputar apenas 11 de los 22 partidos de ese campeonato, saliendo en apenas 5 de ellos como titular, no logrando aportar un solo gol en un pésimo torneo de los rojos, que ni siquiera lograrían clasificar a los cuartos de final. Al finalizar ese torneo Apertura, Francis sería dado de baja luego de apenas 6 meses con los Ediles. Irving Calderón, lateral costarricense, que llegaría a las filas de los rojos en 2018. Al igual que Francis, Calderón recalaba en el cuadro escarlata por petición expresa del entrenador costarricense Hernán Medford, llegando luego de tener buenas campañas en la primera división costarricense, donde se había destacado con grandes como Cartaginés y Saprissa. Sin embargo, su paso por los rojos sería bastante discreto. Calderón apenas llegaría a disputar 11 de los 22 partidos del campeonato, aportando poco o nada en un pésimo campeonato de los rojos, que ni siquiera lograrían meterse a los cuartos de final de esa apertura. Al finalizar ese torneo, y luego de apenas 6 meses vistiendo la camiseta roja, Calderón sería dado de baja. Julio César Rambo de León, legendario mediocampista hondureño, que llegaría a las filas de los rojos en 2014. Ya en el ocaso de su carrera, el polémico mediocampista catracho terminaría recalando en las filas escarlatas. Rambo llegaba respaldado por un envidiable currículum que incluía más de 100 partidos en el calcio italiano y más de 80 partidos con la H. A pesar de llegar a la Liga Nacional con bombos y platillos, su paso por los rojos terminaría siendo una total decepción. El bajo rendimiento mostrado y las constantes lesiones lo llevarían a disputar apenas 13 de los 28 partidos que el cuadro edil disputó ese campeonato, marcando apenas un gol en su paso por los rojos. Luego de apenas 6 meses vistiendo la camiseta escarlata, Rambo sería dado de baja debido a su pobre aportación. Walter Acevedo, mediocampista argentino, que llegaría a las filas de los rojos en 2018. Ya en el ocaso de su carrera, Acevedo recalaría en el cuadro escarlata, llegando precedido de un gran currículum, que incluía paso por grandes de Argentina como River Plate, Independiente y San Lorenzo, además de haber pasado por la segunda división española con el Real Zaragoza. Sin embargo, a pesar de que pintaba como un gran fichaje, su paso por los rojos terminaría siendo una gran decepción. Acevedo disputaría 14 de los 22 partidos del campeonato Apertura, aportando poco o nada en un torneo donde los rojos ni siquiera lograrían clasificar a los cuartos de final. El disparo por parte de Acevedo, pero al final intentó. Finalmente, Acevedo sería dado de baja, siendo esos 14 partidos con Municipal sus últimos como futbolista profesional. Pablo Hut, delantero mexicano, que llegaría a las filas de los rojos en 2010. El ariete azteca recalaría en las filas escarlatas con un pobre currículum que apenas incluía experiencia en la tercera división de México. A pesar de eso, Hut lograría firmar un contrato para disputar el Apertura 2010 y el Clausura 2011 con los rojos.
Su paso por las filas del Municipal sería prácticamente anecdótico, llegando a disputar apenas 10 de los 58 partidos que los Escarlatas disputaron ese año, saliendo en apenas 3 de ellos como titular y aportando únicamente 2 asistencias. El mexicano Pablo, que ingresó en el segundo tiempo, creo que muy poco. Al finalizar ese campeonato clausura, Hood sería dado de baja, siendo prácticamente olvidado por la afición roja. Mauricio Pipo Castro, mediocampista hondureño, que llegaría a las filas de los rojos en 2011. El zaguero catracho recalaría en las filas escarlatas por recomendación expresa del entrenador uruguayo Manuel Queosellán, quien lo conocía de su paso previo por el fútbol hondureño. Castro llegaba a las filas de los Ediles con experiencia previa en la MLS y en la selección hondureña. Sin embargo, su paso por el cuadro edil sería con más pena que gloria. Apenas al llegar, Castro sufriría una grave lesión que lo dejaría varios meses fuera. Al final, solo llegaría a disputar 6 partidos con la camiseta escarlata. Al finalizar ese campeonato clausura, Castro sería dado de baja debido a su prácticamente nula aportación. Omar Salazar, delantero argentino, que llegaría a las filas de los rojos en 2018. El ariete sudamericano recalaría en las filas escarlatas, precedido de una gran trayectoria como goleador, incluyendo paso por clubes de Sudamérica, México, Honduras e incluso Guatemala, donde ya había sido campeón 2 años antes con Suchitepeques. A pesar de que pintaba como un gran fichaje, su paso por los rojos terminaría siendo una decepción. Las lesiones y su bajo rendimiento lo llevarían a marcar apenas un gol en 7 partidos, aportando poco o nada en un pésimo torneo para los rojos que ni siquiera lograrían clasificar a los cuartos de final. El contra, remate, pelota dentro, gol. Luego de apenas 6 meses en las filas de los Ediles, Salazar sería dado de baja por bajo rendimiento. Julio Aguilar, delantero paraguayo, que llegaría a las filas de los rojos en 2014. El pájaro Aguilar recalaría en las filas escarlatas por recomendación expresa del entrenador uruguayo Aníbal El Maño Ruiz, que lo conocía de su paso previo por el fútbol guaraní. El ariete paraguayo llegaba a las filas de los Ediles, precedido de una trayectoria que incluía paso por importantes clubes como el Olimpia de su país y el Tigres de México. Sin embargo, a pesar de que parecía un gran fichaje, su paso por los rojos terminaría siendo decepcionante. Las lesiones y su bajo rendimiento lo llevarían a disputar apenas 8 partidos con la camiseta escarlata, no logrando marcar un solo gol en su único torneo disputado con los rojos. Matías Malvino, defensa uruguayo, que llegaría a las filas de los rojos en 2018. Malvino recalaría en las filas del cuadro edil, con un currículum que incluía paso por históricos de su país como el Defensor Sporting y el Nacional de Montevideo, además de un paso por la Superliga de Suiza. Sin embargo, a pesar de que parecía una gran incorporación, su paso por los rojos terminaría siendo anecdótico. Malvino se quedaría prácticamente todo el torneo en la banca, disputando apenas 6 de los 22 partidos que los rojos disputaron esa apertura, aportando apenas un gol en un pésimo torneo donde los rojos ni siquiera lograrían meterse a los cuartos de final. Luego de apenas 6 meses en las filas de los Ediles, Malvino sería dado de baja por bajo rendimiento. Richard Báez, delantero paraguayo, que llegaría a las filas de los rojos en 2004. Ya en el ocaso de su carrera, el ex seleccionado paraguayo recalaría en las filas escarlatas. Báez llegaba respaldado por una gran trayectoria que incluía paso por clubes de renombre como las Águilas del América, la U de Chile y el Olimpia de Paraguay, donde en 2002 había conquistado la Copa Libertadores. Además, apenas 2 años antes de su llegada al cuadro rojo, había sido mundialista con la selección paraguaya. Sin embargo, a pesar de que pintaba como un fichaje que marcaría una época, su paso por los rojos terminaría en una total decepción.
Baez se perdería prácticamente todo el torneo por las constantes lesiones, llegando a disputar apenas 3 partidos en su único torneo con los rojos.